Hola chicos, el vídeo de hoy va a tener un carácter algo más personal, no voy a hablar ni de fotografía ni de viajes en sí, pero últimamente ha habido varias personas, mujeres sobre todo, que me han preguntado cómo conseguí vivir y trabajar en los Estados Unidos. Me imagino que te habrás dado cuenta que no soy estadounidense a estas alturas, pero sí que llevo viviendo en los Estados Unidos, en California más concretamente, desde hace casi 8 años. Y ha habido personas que se han interesado por cómo conseguí llegar a vivir y trabajar en este país. No fue un proceso fácil, voy a empezar por ahí. Y tampoco quiero extenderme mucho porque tengo un post que he escrito relacionado con esto de 5000 palabras, bastante largo, que no sé si te va a apetecer leer o si vas a tener tiempo de leer, pero está todo descrito aquí, desde principio a fin, hasta que obtuve la residencia permanente. Pero resumidamente, sí quiero compartir un poco cuál ha sido mi andadura y cómo empezó este sueño mío de querer venir aquí a vivir a los Estados Unidos. Y todo empezó aproximadamente cuando tenía 8 años. Y ahora, en el momento de grabar este vídeo, en noviembre de 2017, tengo 33, voy a cumplir 34 en breve. Así que son muchos años persiguiendo un sueño. La verdad es que no lo sé el por qué. A veces me lo pregunto yo también, ¿verdad? Pero empezó con 8 años en el patio hablando con un compañero de clase y él era un poco así arrogante y comentaba que cuando fuera mayor iba a ir a Londres a estudiar inglés, y yo, que entonces era bastante descarada, le dije: pues si te vas a Londres yo me voy a los Estados Unidos porque está más lejos. Que no tenía ni idea con 8 años qué país, si Londres estaba más lejos o Estados Unidos estaba más lejos, la verdad, pero bueno, yo, pues si él era arrogante, yo también un poco más. Y aunque fuera una tontería, el hecho de haber dicho eso, digamos que sembró una semilla en mí en el que empecé a tener ese interés por viajar a los Estados Unidos. Y cada año yo iba a una academia de inglés para aprender inglés, y cada año iba a casa y les mostraba distintos folletos a mis padres para hacer intercambios de estudiantes en los Estados Unidos, más concretamente en Nueva York, porque entonces mi obsesión era poder vivir en Nueva York, y mis padres siempre me decían que no, que era muy joven. Y yo ya casi me di un poco por vencida hasta que con 15 años mis padres me dijeron que ya tenía una edad suficientemente adulta, supongo, para poder venir a los Estados Unidos, y cuando fui a la academia resulta que me dicen que ya no hay viajes a Nueva York, que ese año habían cambiado de agencia y que iban a ir a Virginia. Y yo decía: ¿qué hago yo en Virginia? Si yo lo que quería ver era la Estatua de la Libertad y el Empire State Building y todo eso, y en Virginia, ¿qué tengo? Plantaciones de tabaco. Así que mis padres me dijeron: o Virginia o nada. Así que me fui a Virginia y el 3 de julio de 1999 me planté en la ciudad de Hampton. Y la verdad es que fue uno de los mejores veranos que pasé en mi vida. La familia que me acogió se portó de maravilla conmigo. Hice muchas amistades que aún mantengo después de tantos años. Y viví esa experiencia americana que la verdad es que me dejó fascinada, porque yo soy de un pueblo muy pequeñito y allí, pues en Virginia, me parecía todo muy grande. Los centros comerciales, los coches que conducía la gente, los parques de atracciones. Y la verdad es que volví fascinada. Y yo creo que en ese momento sí que tuve esa idea de algún día, cuando sea mayor, me gustaría vivir en los Estados Unidos. Y bueno, seguí volviendo cada verano a Virginia para seguir aprendiendo inglés, y luego me olvidé un poquito de lo que eran los Estados Unidos porque empecé a ir a la universidad y me centré más en mis estudios, pero siempre con el punto de mira en volver a los Estados Unidos. Y tuve la oportunidad en mi último año universitario, obtuve una beca para estudiar en la Universidad de Santa Clara, en California, y yo creo que sí puedo decir con certeza que la experiencia que tuve ahí fue la razón por la que hoy estoy viviendo en Estados Unidos. Creo que fue debido a esa experiencia, porque la experiencia que tuve en Santa Clara fue increíble, tanto a nivel académico como a nivel personal. Y tal y como me pasó con Virginia, tengo todavía poquitas, pero tengo amistades de la universidad que hice en el campus en Santa Clara, que a día de hoy aún mantengo, y he asistido a sus bodas y juego con sus hijos, y la verdad es que ver cómo todo eso ha evolucionado hasta la fecha de hoy es bastante emocionante. Fue entonces, estudiando en Santa Clara y viviendo en la ciudad de Santa Clara, cuando tomé la decisión de que quería venir a vivir a los Estados Unidos, quería quedarme ahí, poder trabajar y poder vivir preferiblemente cerca de San Francisco. Esa fue la decisión que tomé. Y la verdad es que me quedaba poquito tiempo para volver a San Sebastián y no supe muy bien qué hacer, pero recuerdo que en las últimas 2 semanas, estamos hablando de diciembre de 2004, en las últimas 2 semanas moví cielo y tierra para que me aceptasen en un máster allí en la Universidad de Santa Clara. Y la verdad es que fui a distintas facultades y todos me dijeron que era demasiado tarde, que me tenía que volver a casa, graduarme en la Universidad de Deusto y después si quería echarle la solicitud después. Y la verdad es que me sentó como un jarro de agua fría, porque yo soy bastante tozuda y se me metió en la cabeza que me tenía que quedar.
y tener que volverme a Irún no me sentó muy bien. Pero bueno, en ese momento yo ya sabía que si quería volver, una de las formas que yo tenía de volver era siendo estudiante y después ya obtendría un puesto de trabajo. Así que volví a Irún, volví a la universidad, me gradué y lo que sucedió es que al poco de... bueno, ni siquiera había terminado, no me había graduado. A poco antes de terminar la universidad yo obtuve prácticas como becaria para un periódico regional allí en el País Vasco. Al mismo tiempo eché la solicitud para una beca de la que me hablaron en Santa Clara que se llama Fulbright, que la dan a muy poquitas personas, pero dije, bueno, voy a intentarlo. Y pasó todo el verano, hice mis prácticas y terminó el verano y me quedé un día así, de brazos cruzados en casa sin saber muy bien qué hacer, porque eché la solicitud, no tuve noticias de Fulbright. En el diario me dijeron que de momento podía seguir colaborando los fines de semana, pero que hasta entonces eso era todo lo que me podían ofrecer. Y había empezado a trabajar durante 4 horas más o menos al día para una radio local también, pero no estaba muy satisfecha. La verdad que fueron unos días bastante estresantes, lo recuerdo como bastante estresantes, y de repente en 48 horas pasa algo muy curioso, y es que recibí una carta de Fulbright diciendo que había sido preseleccionada para el máster que yo había escogido. En el diario para el que trabajaba me habían ofrecido un puesto a tiempo completo, y lo mismo pasó con la radio. Así que de repente se me abrieron 3 caminos y no sabía muy bien qué hacer. Y bueno, lo hablé con mis padres y decidimos que lo mejor sería quedarme a trabajar en el periódico y digamos que olvidarme un poquito de ese sueño americano que yo tenía. Estamos hablando de 2005, me olvidé por un año más o menos, hasta que una de mis amigas de Santa Clara me invitó a ir a Nueva York, que era donde vivía en esos momentos, y en verano de 2006 me planté en Nueva York para visitarla. Y quiso la casualidad que en ese viaje conociera a un chico del que me enamoré y que empezara a ir de forma continua a Nueva York, y eso hizo que despertase otra vez en mí ese interés de querer volver a vivir en los Estados Unidos. Así que volví a perseguir ese sueño. ¿Qué podía hacer para poder trabajar? Porque la verdad en esos momentos ya me había olvidado un poco de la opción de poder estudiar y empecé a buscar distintas alternativas. Pero la verdad es que desde el 11 de septiembre de 2011 es muy complicado obtener un permiso de trabajo en los Estados Unidos. Por más puertas que llamé, la verdad es que no había nadie que me ofrecía nada. Bueno, esa relación que tuve terminó y otra vez volví a olvidarme un poquito de ese sueño americano, hasta que me di cuenta de que realmente era algo que yo quería y que era algo que yo debía perseguir. Pero ya había pasado un tiempo, el mundo en esos momentos atravesaba por la peor crisis económica y la verdad es que no sabía muy bien qué hacer. Entonces lo que hice nuevamente fue presentarme a la beca de Fulbright, y en aquella época también supe que la Caixa, no sé si lo hace hoy en día todavía, pero en su día, hace una década casi, tenía una beca parecida a la de Fulbright para poder estudiar un máster en los Estados Unidos. Así que eché la solicitud a ambos sitios, en ambos llegué hasta la fase final, tuve que ir una vez a Barcelona y a la semana siguiente a Madrid para hacer las entrevistas finales. Desafortunadamente en ninguna de las dos me dieron la beca. Me quedé a las puertas de obtenerla, pero no me la dieron. Y el mundo se me vino un poco encima. ¿Y qué podía hacer? La verdad es que no sabía muy bien qué hacer, pero no quería desistir en ese sueño que yo tenía. Y no sé cómo, en mayo de 2009 me planteé otra vez en Nueva York. Fue algo extraño porque había cosas que me recordaban a él, calles, avenidas, pero fui con una misión muy concreta. Y era hablar con determinadas personas, los pocos contactos que tenían, para ver qué soluciones me podían dar. Y la verdad es que no me lo pusieron muy bien. Tal y como os he dicho, desde el 11 de septiembre no puedes llegar a los Estados Unidos y obtener un permiso de trabajo así, no te lo dan. Entonces la alternativa volvía a pasar por estudiar, entrar en el país con un visado de estudiante y después intentar conseguir un trabajo una vez terminados mis estudios de posgrado. ¿Qué fue lo que hice? Como no podía costearme yo sola un máster entero, porque no sé si sabéis, pero los estudios en los Estados Unidos son muy caros, decidí hacer un posgrado en la Universidad de UCLA, aquí en California, y ahorré el dinero que te exigen. Todo esto está muy detallado en el post de abajo, ya os he dicho que son 5.000 palabras, así que tenéis para rato. Y lo que hice fue cursar un posgrado. Como he dicho, hay distintas formas de poder entrar en este país, obviamente, una con visado de turista, con visado de estudiante, que fue lo que hice yo, y luego hay distintas visas o permisos de trabajo que puedes obtener, depende a la carrera profesional que hayas desarrollado y los estudios que tengas. Puede ser la H1B, que es la que te permite después obtener una green card, pero de eso voy a hablar ahora en un momentito, que es para trabajos, digamos, que ellos llaman especializados. Tienes la L1, que es cuando te transfieren de una empresa en tu sede o en el país en el que tú estés a los Estados Unidos. Tienes la visa de artista, la visa de periodista,
la J1, que son como unas prácticas remuneradas. Y lo que pasa que cuando tú entras con visado de estudiante, que es lo que hice yo, no sé si han cambiado ahora las cosas con Donald Trump. Vas a tener que mirar toda esa información. Yo te estoy hablando de la administración de Obama, que las cosas creo que están un poco más fáciles. Pero durante la administración de Obama, si tú cursabas estudios durante un año académico en los Estados Unidos, una vez terminados sus estudios, si superaban ese año académico, podías obtener un permiso de trabajo que se conoce como OPT, que significa Optional Practical Training, en el que básicamente lo que te permitía era poner en práctica los conocimientos que habías adquirido. Entonces ese permiso era válido por un año, como he dicho. Entonces mi objetivo se centraba en encontrar trabajo por medio de este permiso, que después la empresa me patrocinase para después obtener la green card. Esa era mi estrategia. Y suena muy fácil decirlo así, pero desde el momento en el que yo obtuve la OPT que le llaman, que fue en septiembre de 2010, hasta 2000, me ha llevado 5 años ser residente. No me hice residente oficialmente hasta el 20 de noviembre de 2015. O sea que, aunque mi proceso fue, digamos, relativamente rápido en comparación con las personas de otras nacionalidades, la verdad es que es algo que lleva tiempo. Y lleva tiempo, entre otras razones, porque cuando yo quise encontrar trabajo, si recordáis, os he dicho que estábamos atravesando la peor crisis mundial desde el crack del 29, las empresas no estaban contratando a personas extranjeras, y menos si tenías que ser sponsorizado o patrocinado, que era mi caso en un futuro. Eché más de 125 solicitudes de currículum, perdí la cuenta, dejé de contar después de 125, y me llevó mucho esfuerzo, fueron muchas puertas cerradas. Llegué a tener 7 entrevistas de trabajo, y en todas, en cuanto me hacían la pregunta de ¿necesitas el patrocinio? Y la respuesta era sí, porque no vas a mentir, se me cerraba esa puerta automáticamente. Pero hubo una, que fue la última empresa a la que tuve la entrevista, que nunca me hicieron esa pregunta. Pasé por varias entrevistas, creo que llegué a hacer hasta 7 entrevistas con distintas personas, y en ningún momento ninguna de ellas me había hecho esa pregunta. Y llegó un momento ya hasta la fase final en la que el que se iba a convertir en mi jefe, que es un hombre argentino con el que tengo muy buena relación, me dijo, bueno, estábamos hablando de fútbol, estábamos hablando de Messi y terminando trámites y papeleos, y fue cuando le dije, Claudio, no sé si sabes esto, yo tengo un permiso válido por un año. En un futuro, si estamos a gusto tanto tú como la empresa como yo, voy a necesitar que me patrocinéis. Y lo que Claudio me dijo en esos momentos fue que llegado el momento ya hablaríamos, que no me estresase y que de momento empezara a trabajar con ellos. Y así fue como en noviembre de 2010 empecé a trabajar para esta empresa. Lo que pasa es que hubo muchos altibajos, porque hubo muchos cambios en esta empresa en los que no quiero entrar en detalle, que dificultaron mucho mi proceso a la hora de querer obtener tanto la visa de trabajo como la green card. La verdad es que me llevaría probablemente una hora explicarte todos esos detalles. Está un poco mejor explicado en el post, y espero que te ayude a darte un poco cuenta de lo que cuesta conseguir esa visa y posterior green card. Y yo la verdad es que he tenido bastante mala suerte, porque terminaron auditando mi caso cuando estaba en la petición de la green card, y eso hizo que todo el proceso se moviese muchísimo más despacio. De hecho, durante un año estuvo completamente detenido, no se hizo nada por el tema de la auditoría, pero bueno, afortunadamente todo salió bien. Una vez terminó el periodo de ese año con la OPT, la empresa solicitó mi visado H1B, que era el que os he hablado anteriormente. La tuve durante 4 años. Durante ese proceso yo estuve molestando bastante al Departamento de Recursos Humanos para que empezasen los trámites para obtener la green card, porque tú puedes pedirla cuando estás ya con ese visado de H1B. Y después, mientras yo estaba todavía con ese visado, ya empezaron a hacer todos los trámites, y ya te digo, en el post te explico un poco en detalle los problemas que hubo y lo que sucedió básicamente, hasta que desde el momento en el que se hizo el primer trámite, que fue por mi parte, tuve que recoger documentación de trabajos que había tenido previos a venir a los Estados Unidos, un resumen, digamos, de mi carrera profesional, y después a partir de ahí se inicia un proceso muy largo en el que, bueno, tienen que verificar que no hay otra persona que pueda cumplir con estos requisitos y ejercer este trabajo.
trabajo, tienen que anunciar tu puesto de trabajo, tienen que entrevistar a otras personas, básicamente para demostrar que el perfil que están buscando es el tuyo y el de nadie más. Y a partir de ahí estás en un proceso de espera básicamente hasta que tramiten todo, con la dificultad añadida que te he explicado, que en mi caso encima auditaron mi caso en particular, lo cual retrasó todo muchísimo más. Una vez aceptan la petición, luego tienes que ir a hacer una revisión médica para mirar que tienes todas las vacunas bien y al día, te tienen que poner alguna vacuna, te tienen que hacer lo que le llaman los biométricos, que es te toman las huellas dactilares, toman fotos tuyas y esperas un poquito más y de repente, cuando menos te lo esperas, recibes esa carta en tu buzón del Departamento de Inmigración diciendo que han aceptado tu petición, que eres residente de los Estados Unidos y que en aproximadamente 3 semanas deberías de recibir tu tarjeta de residente. Y en mi caso esa tarjeta la recibí, como he dicho, el 20 de noviembre de 2015. Y desde entonces resido aquí, en California, como residente permanente de los Estados Unidos. Así que no es un proceso fácil, esta es mi historia en particular, ni soy abogada ni soy experta en estos temas, yo simplemente perseguí un sueño y la verdad es que no paré hasta que lo obtuve. Y lo que quería compartir era que si yo he podido hacerlo, tú también puedes hacerlo. No va a ser fácil, no te lo quiero pintar de color de rosa, porque no es un proceso fácil, pero si es algo que realmente deseas y sigues con tesón y esfuerzo y perseverancia, es algo que puedes conseguir. Espero que te haya gustado mi relato y si es así, dale a me gusta y suscríbete al canal de Pack and Click. Hasta la próxima.